Díganme qué fue lo último que escucharon, porque hasta que me di cuenta que se había cortado, yo seguía hablando. Si no me equivoco, era que en la pared intestinal había la superficie era tan amplia y tan finita la pared que, igual que la de los vasos sanguíneos, que permitía que pasaran los nutrientes. Algo más, o esa parte se la perdieron. Bueno, vamos a continuar. Ahora les voy a compartir un dibujito donde nos va a permitir ver todo entero, completo. ¿Eh? Genial, gracias, Gabriela. Todo un dibujito completo donde que nos va a permitir más o menos situarnos dónde está el aparato digestivo. Porque mis dibujos ya saben que son muy feos, pero bueno. Bien. Acá tenemos un dibujo donde está completo y con... Después igual también les voy a subir un videito de YouTube donde se ve cómo es el funcionamiento y qué es lo que hace cada parte. Ustedes ya saben que, o sea, que la mayoría de las cosas de anatomía, obviamente yo las tengo que conocer, las tengo que más o menos saber cómo estamos formados, como para después comprender un poco cómo es la patología, para después poder entender un poco por qué vamos a usar tal o cual fármaco precisamente para tratar de solucionar todo eso. Pero bueno, básicamente habíamos llegado hasta acá, hasta el estómago, a las glándulas anexas, como la vesícula, con la vesícula biliar. Por acá atrás está escondidito el páncreas y el intestino delgado. El intestino delgado básicamente se ocupaba precisamente por esa gran superficie que tenía para poder absorber de la absorción precisamente de los nutrientes. Una vez que todos esos nutrientes ya se absorbieron y me quedaron los residuos, me quedaron todo lo que yo ya no necesito, todo lo que no se absorbió, ahora todo eso va a ir a parar al intestino grueso. El intestino delgado es una de las achuras más ricas. ¿Cuál es? Vamos. ¿Cuál? El intestino delgado de la vaca, ¿cómo lo comemos? Morcilla. No, la morcilla es la sangre. Los chinchus. Ah, Chinchulín. Los chinchulines. Tienen esa forma. Vieron que tienen como así, como unas vueltitas, como unas vueltitas. Bueno, el intestino delgado nuestro también tiene esa forma. Los chinchulines. Y una, y una cosa que he escuchado 1000 veces. No, los chinchulines hay que lavarlos porque adentro está lleno de caca. No, todavía ni siquiera empezó a formarse la materia fecal. Una vez que todos esos residuos de las cosas que no se absorbieron en el intestino delgado, ahora van a pasar al intestino grueso, que ahí sí es donde se va a empezar a formar. Sí, Moni también lo escuchó. Que se va a empezar ahora a formar la materia fecal.
El intestino grueso de la vaca también lo comemos. ¿Cuál es? Otra hechura. No tan común como el chinchu. ¿La? El nombre me lo dice. La tripa gorda, exactamente. Sí, señora. Sí, Ana Laura, la tripa gorda. La tripa gorda, pero que incluso es ancha, un tubo así, ¿eh? Pero básicamente, obviamente, acá estamos hablando del ser humano, no de la vaca y las achuras. Vamos a ver que, obviamente, el intestino delgado desemboca en el intestino grueso, al ladito de donde está el apéndice. ¿Saben para qué sirve el apéndice? En realidad no sirve para nada. Sirve para causar molestias, inflamarse y que me tengan que Es operar. verdad. Para nada, exactamente, acá lo pone Gaby. No sirve para nada el intestino, el apéndice. Ahora, todos esos restos pasaron al intestino grueso. El intestino grueso también se lo conoce como colon. Y el colon va a estar dividido anatómicamente en colon ascendente de la parte derecha. Ya voy. Aguárdame un segundo. De la parte derecha, no, el apéndice no cumple ninguna función más que molestar cuando se inflama. Y me tienen que operar de urgencia. El colon ascendente del lado derecho, el colon transverso que va de derecha a izquierda, colon descendente del lado izquierdo, el recto y el ano. Funcionalmente, al intestino grueso lo podemos dividir en dos partes: colon derecho y colon izquierdo. Y después el recto y el ano. Acá van a cumplir los tres funciones diferentes. Todo el contenido del intestino delgado que se vuelca al intestino grueso va a venir con mucho líquido. Va a venir con muchísimo líquido y precisamente en el intestino grueso del lado derecho y la mitad del colon transverso van a empezar a absorber el agua. Y ahí sí ya tenemos residuos. Tenemos residuos que no solamente se van a los restos que me quedaron del alimento, sino que también va a empezar a tener un... ahí después lo explicamos, Mayra. Mayra pregunta, cuando una persona pasa más de 3 días sin ir del cuerpo, es porque algo no funciona bien. Después vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Del lado derecho y la mitad del colon transverso, el cuerpo va a empezar a absorber el agua y se van a empezar a fermentar todas esas cosas que no me servían. Esa fermentación que va a ocurrir ahí en el intestino, va a estar ayudada, por decirlo de alguna manera, gracias a bacterias. En nuestro intestino está plagado de bacterias. Y eso no significa que sea algo malo. Al contrario, esas bacterias son de lo que se conocen como la flora habitual y que me va a ayudar precisamente a descomponer todos estos alimentos. Esa fermentación va a producir precisamente que se rompa todo eso para poder eliminarlo de forma más fácil. Eso es lo bueno. Pero la fermentación esa
la fermentación de esos residuos va a generar también gas, como cualquier fermentación. Así como la fermentación de la cebada, el lúpulo, hacen que se produzca la cerveza, que la cerveza tiene también gas. En nuestro intestino pasa exactamente lo mismo, nada más que el resultado es catastrófico. No tengo una cerveza artesanal, voy a tener materia fecal y gas. Es ahí donde va a empezar, digamos, la problemática. Tanto de la diarrea como de la constipación, o del aumento de la producción de gas. Hay alimentos, sobre todo alimentos vegetales, que fermentan mucho más y provocan una mayor cantidad de gas. Alimentos que fermentan menos producen una menor cantidad de gas. Pero obviamente van a ser más fáciles de eliminar esos alimentos que fermentaron, porque obviamente van a estar más disueltos, más. Pero en definitiva va a ser el lugar donde va a producirse la diarrea o la constipación. Porque dependiendo de la cantidad de líquido que absorba esta primer mitad del colon ascendente, y la mitad del colon transverso, o directamente colon derecho, si me va a absorber poquita agua, va a terminar en lo que es una diarrea. Si absorbe demasiada agua, lo que pase al intestino izquierdo, al colon izquierdo, o sea, la mitad izquierda del colon transverso y el colon descendente, va a ser una materia fecal muy dura, compacta. El recto lo único que hace es almacenar esa materia fecal hasta el momento que se llene. Y en el momento que se llena, normalmente provoca el deseo defecatorio. En el momento que se produce el deseo defecatorio, es obviamente cuando el esfínter, el ano, es un esfínter igual que el que estaba en el esófago, se va a abrir y va a permitir la salida de la materia fecal. O si se cierra, que es lo que llamamos como contención, contener, va a impedir la salida de la materia fecal. Obviamente, acá también, aguárdame un segundo, me aguardan un segundo que voy a hacer, andan varios micrófonos prendidos y se mezcla el sonido ambiente. Entonces, y acá vamos a ver algo que es importante. ¿Por qué? Mayra hizo una pregunta recién. ¿Qué pasa cuando una persona no va de cuerpo por 3 días? La mayoría de las personas asume que esto es constipación. Y no. Todo esto va a depender del ritmo evacuatorio de cada persona. Hay personas que tienen un ritmo evacuatorio diario, hay personas que van una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, hay personas que van cada 2 días, cada 3 días, hasta una semana es normal. Ir al baño a hacer caca una sola vez a la semana puede ser normal, siempre y cuando sea el ritmo habitual de esa persona. Cuando nosotros hablamos de constipación, hablamos de una imposibilidad o de una dificultad para la evacuación de la materia fecal. En el sentido que esa materia fecal está más dura de lo habitual, o que yo tenía un ritmo evacuatorio de
una vez por día y pasan 3 o 4 días que no puedo ir al baño. ¿Eh? Pero la característica más o menos principal es que es el endurecimiento de la materia fecal con la imposibilidad de la evacuación. Eso es una constipación. La constipación obviamente puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Eh? Aguda cuando vengo bien, y de golpe, pum, pa, chácate, me constipé. O puede ser que, no, a mí me cuesta siempre, y cada vez que voy al baño es un padecer, por poco. Y acá esto está más relacionado un poco con, sobre todo una constipación aguda, puede estar relacionada con algún alimento que consumí. Hay alimentos que ya se conocen, que se saben, que son constipantes, alimentos pobres en fibra, alimentos como el queso, algunos quesos, alimentos como el arroz, que son constipantes. ¿Por qué? Porque ellos son los que absorben el agua, que tendría eh, que tendría que estar ahí para que la materia fecal no sea tan dura. Pero también es una cuestión psíquica. Sí, Alan. Alan pregunta si se pueden aparecer hemorroides por la constipación. Sí, porque en el esfuerzo defecatorio, por hacer fuerza, se pueden inflamar las venas que forman el plexo hemorroidal, que son una serie de venas que están en el recto y en el ano, y que van a sufrir la consecuencia. Sí, también puede haber fisuras anales, cuando el esfínter se lastima. Y a veces hay que tratarlo con cirugía. ¿Y eso cuánto dura? ¿Qué cosa, Alan? ¿Cuánto dura qué cosa? ¿Las hemorroides? ¿O la constipación? Las hemorroides va a depender de acuerdo al esfuerzo que haya uno que hacer. De todas maneras, hay medicamentos para sobrellevar y todo eso que después lo vamos a ver y cuáles son las cosas que los pueden provocar. Con respecto a la constipación, obviamente, sí, puede traer consecuencias como hemorroides, puede traer consecuencias como fisura, que se rompa, se lastime el ano. Pero vieron cuando yo les decía que él también tenía una cuestión psíquica. ¿Por qué? Normalmente, normalmente existe lo que se conoce como reflejo gastrocólico. ¿Qué significa eso de reflejo gastrocólico? Cuando llegan los alimentos a el estómago, se empieza a producir como la estimulación del recto para que elimine lo que ya había acumulado de antes. ¿Para qué? Porque ahora va a empezar a recibir nuevos residuos. Es como si yo me pongo a hacer limpieza en casa y tengo el tacho de la basura lleno. Entonces, obviamente, primero tengo que vaciar el tacho de la basura para después recibir la basura nueva. Esto es lo que normalmente ocurriría. Pero esta realmente es una de las cosas que está modificada un poco por nuestra psiquis. ¿Por qué? La caca tiene feo olor. Los gases tienen feo olor. A nadie, el pudor hace que uno te vaya a hacer caca alejado de todo el mundo. ¿Qué no ocurre con la orina? Común ver en los baños de los bares o de donde sea a las chicas haciendo cola para ir al baño y amigas charlando en el baño mientras una espera que la otra haga pis. Los varones menos pudor todavía. Hasta incluso algunos juegan a ver
quieren hacer pis más lejos. La orina, al no tener el olor feo que tiene la materia fecal, no provoca pudor. La materia fecal y los gases provocan pudor. Pudor hay, no, no vaya porque apesta. Hay 10 millones de 500.000 productos desodorizantes de baños y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Uno, por pudor, contiene. Espera, espera, espera. A la larga, el cuerpo dice, no, si me está diciendo todo el tiempo que no lo tengo que eliminar, se debe tener que quedar acá. Entonces esa constipación crónica muchas veces ocurre por eso. Muchas veces. Puede haber otros motivos. Ahora, si nosotros pensamos un poco en los bebés que no tienen ese pudor porque no están con la idea, o no tienen todavía, digamos, la conciencia del pudor, ¿en qué momento ensucia el pañal el niño? Vamos que hay unas cuantas que son mamá, y alguno de los varones seguro es papá. ¿En qué momento hay que cambiarle el pañal al bebé? Después de comer, dice Graciela. Obvio, ¿eh? Los animales, los animales también. El animal doméstico muchas veces no, porque también va a depender, fíjense, otra de las cosas de las conductas aprendidas en los animales domésticos. Perrito de departamento, que en cuantito hizo pipí o cuando hizo popó de cachorro, ¡fa! Cobraba. Ahora, cuando lo sacábamos a pasear, a la vueltita higiénica, ahí podía, y lo premiábamos. Es una conducta aprendida. Es una conducta aprendida y en los perritos es donde más se nota. Yo tengo 3, hacen donde se les da la gana. Es decir, que tengo un patio grande, un parque grande, con pasto y no hay ningún problema. Pero uno de los 3, el que me acompaña siempre acá, ahora está durmiendo, parece un peluche, siempre viene de vacaciones. Y de vacaciones no tiene el parque gigante que tiene acá y a veces está en un departamento. El otro día se me ocurrió sacarlo a pasear. Acostumbrado de cachorrito, que podía hacer pipí y popó únicamente cuando salía del departamento, lo saqué a pasear por acá, por el barrio, y yo, en cuanto poste encontró. Está bien, es macho y tenía que marcar territorio también, ¿no? Es una cuestión instintiva de los animales. Pero hizo 2 veces caca, porque estaba acostumbrado a eso. Fíjense lo que son las conductas aprendidas. Y en nosotros los humanos pasa exactamente lo mismo. Muchas veces es una conducta aprendida precisamente por el pudor que puede causar el hecho de la defecación. Después, obviamente, cuando veamos, digamos, la parte de fármacos, vamos a ver qué es lo que se puede recomendar y qué es lo que se puede recomendar desde la farmacia. Y en la farmacia vamos a tener uno de los, con respecto a los laxantes, que para el tema de la constipación obviamente se utilizan los laxantes, vamos a tener una responsabilidad bastante, no le digo que bastante importante, pero ¿qué es lo que ocurre con el tema de los laxantes? Es uno de los fármacos que se utilizan muy mal. Muy mal, ¿por qué? Porque una de las teorías es que me ayudan a adelgazar. La realidad
Para adelgazar, vamos a cerrar el dibujo. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para bajar? Ejercicio, dice Daniel. Graciela pregunta si los laxantes te pueden bajar la presión. No, los diuréticos sí. A menos que te provoquen una diarrea por pérdida de líquido. Una buena alimentación, comer sano, una dieta, ejercicio, muy bien. O sea, en realidad, lo que yo necesito para bajar de peso es perder tejido graso, no caca. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo consumo muchos laxantes, sobre todo los laxantes que van a obviamente, acelerar el ritmo, todos esos alimentos que no se van a consumir, o sea, que se van a consumir, pero que no se van a absorber, porque está todo tan rápido, va a llevar un tiempo, van a pasar del intestino delgado al intestino grueso sin que se absorban. Obviamente van a aumentar la producción de materia fecal, porque los residuos que estoy tirando van a ser mayores, mayor cantidad, y a la larga, van a provocar desnutrición. ¿Voy a adelgazar? Sí, pero por la desnutrición que estoy teniendo, por no absorber los nutrientes que mi cuerpo necesita. Desnutrición al punto, ¿vieron la propaganda de UNICEF? Que muestra a los chiquitos desnutridos, que están pasando últimamente por la tele bastante seguido. Bueno, así. La realidad es esa. Es uno de los fármacos que se utiliza mal y que incluso está dentro, dentro de lo que es considerado una de las, de las patologías de la alimentación. Así como existe la bulimia, que la persona come y se provoca el vómito, el uso inadecuado y para estos mismos motivos de los laxantes pasa exactamente lo mismo. También es un tipo de bulimia. Sobre todo se da después de los atracones, exactamente igual que la provocación del vómito, pero es una patología de la alimentación. Por eso el tema, cuando veamos precisamente el tema laxantes, vamos a ver que hay varios tipos de laxantes y qué recomendar o qué nunca recomendar. Y para qué existen cada uno de ellos. Con respecto a la contra, con respecto a la diarrea, obviamente acá existe lo contrario. Si el intestino me estaba absorbiendo demasiada agua, acá el intestino no está, obviamente, absorbiendo la cantidad necesaria de agua. ¿Por qué no lo está haciendo? Y acá tenemos mayores motivos y acá la mayoría de las veces, obviamente va a ser patológico. ¿Patológico por qué? Porque obviamente puede haber una contaminación, o sea, una infección, la famosa colitis, la famosa gastroenterocolitis, la famosa gastroenteritis, que la mayoría de las veces es viral. Un virus que ataca el sistema digestivo y que hace que se desajuste todo. Pero eso, ahí hay que dejarlo que se vaya. También una intoxicación alimentaria puede provocar una diarrea.
una infección también bacteriana, que o sea, de las tres formas, obviamente va a haber diarrea. Y otra de las cosas importantes es que nosotros quizás estamos acostumbrados a usar como sinónimo la palabra colitis de diarrea. ¿Por qué? Porque siempre que hay colitis, hay diarrea. La colitis no es otra cosa que la inflamación del colon. Esa inflamación puede ser por un montón de cosas. Pero siempre que hay inflamación en el colon, va a haber diarrea. Pero sí puede haber diarrea sin colitis, o sea, sin inflamación del colon. Obviamente el tratamiento va a ser más o menos parecido. Pero ahí sí, la consulta con el médico va a ser importante. Si una diarrea dura 2 días, un día y al día siguiente ya estoy bien, con dejar que se vaya todo lo que está ahí jorobando, no hay problema. Pasaron 2 días y la diarrea no se corta, podemos consumir un fármaco antidiarreico, pero si pasaron 3 días y la diarrea no desaparece, la consulta con el médico es imprescindible. ¿Por qué? Porque vamos a estar perdiendo un montón de líquido. Un montón de líquido y un montón de sustancias que también necesitamos, como son los electrolitos. Sodio, cloro, potasio, que se van a ir con la diarrea. Exactamente lo que estaba por decir, Gaby. Me sacaste las palabras de la boca. Puede provocar una deshidratación. Por lo tanto, siempre que haya diarrea, es importante también la hidratación. ¿Mm? ¿Cómo me voy a dar cuenta si es una diarrea infecciosa o porque algo que comí en mal estado? Dependiendo de los que vivan conmigo. Si varios de los que comimos lo mismo, tenemos los mismos síntomas, es muy probable que sea una intoxicación alimentaria o un virus intestinal. Un virus intestinal. Y ahí es donde hay que tener más cuidado. Porque hay que ver qué tipo de intoxicación se produjo o qué virus intestinal nos infectó a todos. Sumamente contagiosas, las enteritis o gastroenteritis virales. Y seguramente a muchos han escuchado quizás alguna vez, no, estos médicos no saben nada. Fui al médico porque ando con una diarrea, unos dolores de panza tremendo y no me dio nada. Y no me dio nada. Y no me dio nada. Es que para los virus no hay nada. Nuestro cuerpo se va a encargar solito de curarlos. Pero ojo, no quiere decir que no haya que hacer un tratamiento. Aunque sea un tratamiento de reposición de líquido. O si no me voy a deshidratar, como decía Gaby. Sí o sí. ¿En qué momento se va a utilizar un antidiarreico? Lo veremos cuando veamos precisamente los fármacos. Otra causa importante de diarrea es el uso de antibióticos. ¿Qué es lo que ocurre con los antibióticos? Pero que cuando estábamos viendo precisamente la parte del intestino grueso, estábamos hablando que en el intestino grueso teníamos bacterias que fermentaban todos los residuos y permitían la formación de la materia fecal. Resulta que los antibióticos que nosotros tomamos, porque a lo mejor tengo algún problema en la muela, o tengo alguna angina, o tengo algo,
me va a matar a esa flora bacteriana normal. María pregunta si el ibuprofeno al 2% te puede provocar diarrea. Sí, pero no porque sea un antibiótico. Todos los fármacos pueden provocar diarrea. Por lo tanto, hay que tener cuidado con todos los fármacos, no consumirlos si no realmente se necesita. Ahora, volviendo al tema de los antibióticos. Esa flora habitual no solamente nos va a ayudar con la digestión, sino que también nos va a proteger contra la infección de bacterias dañinas y molestas y que van a provocar patología. Ojo, acá la cortamos porque ya me apareció el cartel que falta menos de un minuto y para que no nos pase lo mismo que la reunión anterior, ¿eh? Pero recuerden eso, antibióticos suelen provocar mucha diarrea. Después les voy a subir también un videito con que sea más entendible toda la parte anatómica y funcional del aparato digestivo. Buena semana, nos vemos.